Muy buenas tardes, qué alegría poder estar de nuevo en contacto con cada uno de mis amados hermanos y cada persona que por la voluntad y la misericordia de Dios se conecta a este programa. Este día es un día muy especial. Este día es el tiempo en que Dios nos permite congregarnos como iglesia. Fue una mañana espectacular en la sede del barrio Providencia. Allí estuvimos muy bendecidos. Extrañamos a algunos que sabemos que están de paseo, están disfrutando. También es bueno, es necesario. Espero que se hayan conectado y que se conecten ahora. Saludo muy cordial a Emilio y su esposa Andrea allí en Río Verde. Un abrazo, se les extraña. Que la bendición del Dios Altísimo esté con ustedes. Bueno, es una gran bendición estar allí. Nuestra querida hermana Olga Restrepo. Oramos por la salud de su hijo, por el bienestar de la familia. Esperamos que Dios los bendiga y los ayude allí en la hermosa ciudad de Armenia. También estuvimos en la sede sur, un tiempo maravilloso, una palabra espectacular de parte de Dios. Y fue muy agradable ver allí a Carlos y su esposa Lesbi y también a Marizán de la vereda La Siria. Dios les bendiga, qué alegría poder contar con ustedes. También allí de Puerto Samaria, nuestro querido hermano Gustavo Mondragón, con unas noticias alentadoras de parte de su querida esposa Cristina Ríos. Pero oramos a Dios, pedimos a Dios que la bendiga, que perfeccione su obra, que obre en ella de manera muy especial. Y también fue muy agradable ver allí a Fabiola Ríos, también de Puerto Samaria. Que Dios les bendiga, nuestros queridos hermanos de Montenegro. Una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Extrañando como siempre a algunos, pero qué bueno ver nuevas personas que se deciden por nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración para comenzar en esta tarde preciosa nuestra reunión, para decirle a Dios: muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, y decíamos en esta mañana por todo lo que estamos seguros que harás a favor nuestro, y por todo lo que por tu bondad y por tu misericordia, Señor, harás en nuestro favor. Claro que sí, que Dios, el eterno y el poderoso, Señor de toda la gloria, nos bendiga. Que Él hable a nuestros corazones, que Él bendiga nuestras vidas de una manera muy especial, y que Él obre en su misericordia en cada uno de nosotros. Deseamos que Dios obre en manera muy especial en cada personita que escucha este programa. Que Dios se glorifique, que Dios obre en usted, aunque se congregue, no se congregue. Pero si usted está escuchando este programa, si usted lo está viendo, es por la voluntad suprema de Dios. Te invito a orar en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque mantienes tu buen propósito de bendecirnos, de ayudarnos, de hacer que nuestra vida sea buena, sea agradable para nosotros y sea una bendición para nuestras personas alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Pero sabemos, Señor, que tu propósito es porque quieres salvar las almas de los hombres. Y por eso nos bendices, nos ayudas, para que podamos mostrar a otros tu bendición, para que podamos abrir nuestra boca y decirle a otros que hay un Salvador, que hay una esperanza de vida en Cristo Jesús, quien mostró su amor y misericordia muriendo en la cruz del Calvario, sin distingo de razas, sin distingo de edades, sin distingo de si se es hombre o se es mujer,
pero con el propósito de que todo aquel que pueda creer en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, gracias por todas sus bendiciones. Yo coloco en esta hora, Señor, en tu mano poderosa y preciosa la vida de Cristina Ríos. Gracias por lo que has hecho en ella. Gracias por conservarle la vida. Gracias, Señor, porque su esposo te agradece, que según las palabras de los científicos, ella debía de estar en peores condiciones. Pero yo sé que tu propósito es ir más allá. Yo sé que la verdad de tu palabra es eterna. Y ella asegura, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Por eso, Señor, oro en esta tarde preciosa, pido que coloques tu mano de poder sobre Cristina Ríos, que esa bacteria, esa maldición que quiere enseñorearse de su cuerpo, sea reprendida, que muera en el nombre de Jesús de Nazaret y desaparezca toda alteración de su sistema inmune. Todo lo que quiere dañar su vida sea reprendido y ella sea completamente sana, porque tú, Señor, llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Señor, coloca tu mano de gracia sobre el hijo de Olga Restrepo. Dios, que tu mano poderosa no solo conserve la vida física, sino que tu mano poderosa se revele al corazón de este jovencito y él te pueda conocer como Señor y Salvador. Dios, gracias porque todos tus propósitos son de sanidad, son de liberación, son de bendición, pero sobre todo de vida eterna. Y oro por cada persona que escucha este programa. Oro por cada uno de los hombres y mujeres que asisten a la iglesia cuadrangular El Shaddai, y pido que por tu misericordia ellos sean sanados. No importa la dolencia, no importa la enfermedad, que a través de este medio el poder de Dios corra y sea tocada toda persona enferma. Mira esa persona que tiene esa úlcera gástrica impresionante, cólicos fuertes, inflamación de su abdomen. En el nombre del Señor Jesucristo pido que sea sanada esa persona y que pueda ver tu mano poderosa y glorificar tu excelente, tu poderosísimo, tu buen nombre, Señor Jesús de Nazaret. Dios, coloca tu mano sobre cada familia, todos los que tienen problemas en la economía, todos los que tienen crisis en cualquier área, porque no solamente la crisis es la economía. Hay personas que tienen problemas a nivel de relación familiar. Hay personas que tienen problemas a nivel íntimo, insatisfacción, desaliento, desgano de la vida. Señor, tú eres más que psicólogo, más que psiquiatra. Tú eres el que da consuelo. Tú eres el que da esfuerzo al cansado y le dice: no temas. No dice tu palabra, los jóvenes flaquean y se caen, los muchachos se fatigan y se caen, pero los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, porque tu Espíritu Santo toca nuestro espíritu y nos fortalece y nos llena de vigor y de ánimo. Gracias, Señor, por hacer esa obra, que toda persona que está en esta transmisión sea bendecida según tus riquezas en gloria. Dios, que todo lo puedes. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu unción, por tu presencia maravillosa a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús
de Nazaret. Ahora, Señor, vamos a continuar con nuestra reflexión, vamos a continuar con los programas, en las preguntas del programa Biblia Abierta. Ruego tu ayuda, ruego que nos ayudes, Señor, que nos bendigas, que nos permitas entender con claridad tus propósitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana compartimos cómo Abraham, el padre de la fe, fue creciendo. Él le creyó a Dios, pero su relación, su intimidad con Dios, le permitió ir creciendo. Ir creciendo es ir conociendo más a Dios. Recuerde lo que dice la Escritura. La Escritura dice: no se alabe el valiente en su valentía, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. La buena noticia es que el Dios del cielo se quiere revelar a cada uno de nosotros, quiere ayudarnos, y nos ha dejado a través de la Escritura todos los medios. En primer lugar, Cristo en nuestro corazón, pero luego su palabra y la ayuda del Espíritu Santo, su iglesia y nuestro gran propósito de crecer, de comenzar una vida nueva. Abraham creció, y entonces vimos en Génesis capítulo 12 cómo en ese crecimiento él tiene un primer tropiezo, y es que llega una época de hambre, y entonces él decide ir a Egipto. Y el ir a Egipto le significa a él también, en un momento dado, olvidarse de la provisión de Dios y olvidarse de su integridad y mentir. Años más adelante, él tiene una circunstancia difícil, igual de dificultosa. También tiene un tiempo de hambre, y en ese tiempo de hambre él parece que olvida y vuelve a cometer el error. Entonces él va a un hombre llamado Abimelech, a un cierto lugar, y de nuevo él hace la reflexión, dice a su esposa, parece que su esposa era muy hermosa, y le dice: tú eres una mujer muy bella, y por quedarse contigo me pueden matar, pero tal vez me van a beneficiar. Y él tiene entonces que ver cómo este hombre se lleva a su mujer a su casa y le da a él unos bienes, pero Dios interviene y Dios se revela a Abimelech. Y el asunto no es solamente que Dios se revela a Abimelech y que Abimelech le dice: yo soy justo, yo lo hice con limpieza de corazón, pero fue tu hombre el que me engañó y el que me mintió. Qué impresionante que en este tiempo muchas personas puedan hablar mal del Evangelio, y no lo hacen, muchísimos lo hacen por hablar, porque son enemigos del Evangelio, pero muchos lo hacen porque hombres y mujeres han perdido su dignidad. Abraham reaccionó y jamás volvió a hacer eso, pero Dios lo respaldó, Dios lo ayudó, y fue su lección que un impío lo corrigiera. Leamos la historia en Génesis capítulo 20. En esta mañana yo decía que en Génesis capítulo 12 no dice, pero sí asegura que el faraón se dio cuenta y fue y le dijo a Abraham: usted me mintió. En Génesis 20 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano.
con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y yo también, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios habló a este hombre en sueño. Yo no sé si al faraón le sucedió igual, pero no siempre va a pasar así. Nosotros tenemos que reconocer que este era un hombre en crecimiento, y que si yo cometo un error, digámoslo claramente, si yo cometo un pecado, ese pecado no me destituye amar el pecado, conservar el pecado en secreto. Y si yo soy un hombre espiritual, estoy hablando desde luego para toda mujer que me escucha, si tú eres una mujer espiritual, un pecado en secreto tiene que producir en ti los mismos efectos que produjo en el rey David. ¿Lo recuerdas? El Salmo 32, él dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Él experimentó un decaimiento, una especie de vejez prematura, de desánimo. Pero lo que dice el Salmo 51, cuando él toma el arrepentimiento ante Dios, el rey David, él dice y reconoce que él había perdido el gozo de la salvación, que él ya no experimentaba la presencia del Espíritu Santo, y también se había llenado de impaciencia. Literalmente él dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y haz que un espíritu noble me sustente, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que un fracaso, un pecado, no nos deshabilita. Recuerde San Juan capítulo 3, el versículo 16 es interesante, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que fuese condenado el mundo, sino para que sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El quedarnos en el engaño del pecado no solamente va a hacer que perdamos la bendición de la vida eterna, sino que va a hacer esta otra obra impresionante que creo que ninguno de nosotros quiere causar. En Romanos, en el capítulo 2, la Biblia habla de aquellos que, conociendo la palabra de Dios, se permiten vivir en el pecado. Y miren lo que dice el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa de vosotros. El querer permanecer en el pecado, el no reconocer el error, es deshonrar a Dios, es abrir la puerta para que quienes no lo conocen blasfemen de Él. Y yo creo que si dice la Biblia, el impío se pierde por su pecado, dice la Escritura.
Pero si yo, que conozco la palabra, no le digo al impío que hay un Salvador, que hay una oportunidad, la Biblia dice, él se pierde por su pecado, pero yo seré responsable, porque sabiendo que hay un Salvador, no se lo advertí, no se lo anuncié, no le dije que hay un Señor maravilloso que dio su sangre preciosa para perdonarlo y limpiarlo de todo pecado. La Biblia dice, él se perderá por su pecado, pero yo seré responsable por su alma. ¿Cómo será entonces la consecuencia de aquel que blasfema, de aquel que reniega? Porque ha visto a un hombre, a una mujer que conoce la palabra de Dios haciendo todo lo contrario. Y mire la gama, es conocido muchos cristianos honestos, pero muchos cristianos que aprovechan la generosidad de algunas personas, que les prestan un dinero, que les fían un mercado y no pagan. Y esto no sucede solamente con algunos, sucede con muchísimos. Por eso usted y yo debemos de marcar la diferencia y entonces hacer lo contrario y recordar ese texto de San Juan capítulo 15 versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar. Nosotros no somos perfectos, pero Él nos puede ayudar. Su palabra puede penetrar en nuestro corazón y nuestra decisión de hacer la voluntad de Él nos puede librar de hacer que la palabra de Dios sea blasfemada, de deshonrar a Dios. Yo quiero que Él sea glorificado, que cada día me permita ser un hombre y le permita a usted, varón, a usted, querida mujer, ser una persona más íntegra delante de Dios. La Biblia dice que pueden hablar, porque pueden hablar, pero dice que le darán cuenta a Dios en el día en que estemos ante Él y vean y reconozcan las obras que nosotros hicimos, sin calumnia, sino la verdad. Pero ahora yo te pido, pídele al Señor que te ayude. Si has cometido algún pecado, eso no te aparta de Dios. Permanecer en el pecado y aún insistir en que estás con Dios sí atrae la blasfemia y la deshonra. Pero Dios no quiere que te apartes de Él, quiere que te apartes del pecado. Y hay una solución. Te invito a orar en esta tarde. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, igual que todos los hombres, soy imperfecto. Por eso vengo a ti para pedirte que me perdones y para pedirte que me ayudes. Tomo tu palabra y creo en la ayuda del Espíritu Santo. Creo que no estoy solo. Creo que mi hermana no está sola y que tú nos ayudarás a ser, como dice tu palabra, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos, Señor. Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Y ayúdame, Espíritu Santo, a poderte conocer cada vez más, a poder tener una vida de intimidad, que el Espíritu Santo pueda obrar en mi vida y pueda hacer en ella los cambios que Dios quiere que sucedan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarme. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería una gran bendición, un honor, ayudarle a crecer en su vida espiritual. Puede comunicarse al WhatsApp
458-9562, y aunque de pronto alguien no le conteste, todo mensaje es procesado, oramos y damos respuesta en el momento oportuno. Así que te deseo que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Seguimos con nuestro programa, entonces, con la parte pertinente a las preguntas importantes, preguntas razonables que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y bueno, en esta tarde tenemos unas preguntas que me parece a mí que puedo responder en una sola intención. Una pregunta que me dejaron es: ¿cómo hacer para creerle a Dios y ver el milagro? Esa es una pregunta. La segunda creo que puede tener respuesta en esta misma circunstancia. Dice: ¿qué hacer? Porque me es difícil creer. Dos preguntas: ¿cómo hacer para creerle a Dios y ver el milagro? ¿Y qué hacer? Porque me es difícil creer. Bueno, todos nosotros los cristianos sabemos que el que toca nuestros corazones, el que nos convenció, y si esta personita de alguna manera ha creído en el Señor Jesucristo, quiero decirle que ya el Espíritu Santo hizo una buena obra en usted, y es darle una convicción de fe para que usted crea en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero por eso dejó el Señor Jesús su iglesia. Así como el pueblo de Israel era, permítame decirlo así, el guardián de la palabra de Dios, era el lugar donde Dios cumplía sus propósitos para expandir su palabra al mundo entero. Así la iglesia del Señor está puesta para que nosotros demos la palabra, para que la gente pueda aprender a orar, para que la gente pueda aprender a consultar la palabra y pueda creer en la obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay una manera de crecer en la fe si uno no escucha la palabra del Dios del cielo. Entonces hay que tomar importancia en los cultos, en las celebraciones que hacemos nosotros, en los programas como este. Es muy común uno escuchar esto. Yo he tenido la bendición de escucharlo hasta ahora siempre. Qué excelente palabra, qué buen sermón, pero muchas veces olvidamos la palabra. Tome notas, tome apuntes. En su devocional tome apuntes de la palabra, atesore la palabra de Dios, porque esta palabra es viva y eficaz y ella produce fe. Meditar en la palabra produce fe. Segundo, una obra del Espíritu. Una obra del Espíritu Santo en nosotros es producir fe. Es tanto y es tan variado que la Biblia nos muestra que hay hasta un don del Espíritu Santo llamado fe. Pero es el Espíritu Santo y desde luego Él está interesado. Pero ¿cómo desarrollar una amistad con el Espíritu Santo? Usted sabe lo básico. Lo básico es simple y sencillo, pero remarcante. La Biblia dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando yo abro las páginas de la Biblia, cuando tomo en serio mi vida espiritual, entonces el Espíritu Santo me ayuda a andar en la verdad.
la Biblia, que es palabra viva, el Espíritu Santo, el hablar con otros que creen en Dios. Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, el hablar con otros que creen en Dios edifica mi vida. Pero yo tengo que mirar las personas que son buenas para mi vida espiritual, personas que realmente edifican, personas que le sirven a Dios. Y en toda iglesia los hay. Hay hombres y mujeres sencillos que tal vez no tienen tanta elocuencia, pero que hablan de las maravillas, de los milagros que Dios ha hecho. Yo debo de hablar con ellos. Deben de ser mis amigos los que creen en los milagros. Yo quiero creer en los milagros, tengo que leer en la Biblia los textos que hablan de milagros y tengo que escuchar las prédicas de los que hablan de milagros. Aunque a veces mi razón me diga, es que me están diciendo que no tengo fe. No es eso. Es que cuando uno oye hablar a alguien de milagros y lee la Biblia y se confronta con situaciones, uno tiene que tomar la decisión. Le voy a creer a Dios porque quiero recibir ese milagro. Entonces es también una determinación del corazón. Quiero leer con usted una historia que está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 10. Evangelio de San Mateo, el capítulo 10, creo. Habla de dos hombres en una situación muy difícil. Estos dos hombres están pasando una circunstancia y de pronto tienen la bendición de saber que por su camino pasa Jesús. Leamos la historia. Mateo 9, 27, es capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Miren lo que pasa. Seguramente ellos oyeron, seguramente vieron personas que aseguraban: Dios me sanó, Dios hizo el milagro. Yo puedo decir, gracias a Dios, todos los domingos nosotros somos quienes a veces nos afanamos demasiado y nos ocupamos en tanto que a veces no escuchamos los testimonios. Pero cuando usted escucha los testimonios en la iglesia, usted está escuchando a personas que lo experimentaron. Hemos oído toda clase de milagros, sanidades del cuerpo, liberación, provisión, bendición en el trabajo, bendición en los negocios, ayuda de Dios en las relaciones familiares. Dios es maravilloso y hace, como dijeron los de la Biblia, todo lo hace bien. Pero yo necesito estar atento a esos testimonios y creerlos. Ellos seguramente escucharon testimonios y los creyeron. Ahora tienen la oportunidad de saber que Jesús está pasando cerca. Y entonces comienzan a clamar y a suplicar. Usted sabe que Jesús de Nazaret no solamente está cerca, sino que está en nosotros. Y si no, pues usted debe de recibirlo como Señor y Salvador para que Él esté en su corazón. Pero si Él está allí, recuerda, hemos hecho la diferencia en estos días. Una cosa es creer en Dios. Miles lo hacen. Y uno muchas veces no sabe si están hablando del Dios que creemos nosotros,
del Dios de la Biblia o de cuál Dios están hablando, porque todos dicen creer en Dios. Pero otra cosa muy diferente es creer en el Dios de la Biblia, y otra cosa muy diferente, creerle al Dios de la Biblia en todas sus promesas, en todos sus mandamientos, en todas sus ordenanzas, en todas sus advertencias. Sus promesas van acompañadas de mandamientos, de ordenanzas, de advertencias. Entonces, yo le creo a Él. Debo de hacer lo que hicieron estos. Estos no se cansaron porque no vieron una respuesta. Siguieron clamando y llegaron hasta el sitio donde Él estaba. Y luego escucharon la pregunta: ¿creen que yo puedo hacer esto? Ese es el desafío de la fe. Yo puedo decir, yo creo en Dios, pero este problema mío es demasiado difícil. Será demasiado difícil para usted, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Pero quiero decirle, también la Biblia asegura, nada es imposible para el que cree. Todo es posible para Dios, todo es posible para el que cree. Así que Él les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y me alegra el corazón la respuesta de ellos: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a tu fe, a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. No importa la dificultad, determínese por creerle a Dios. Decida tomar la Escritura como es en verdad, palabra del Dios del cielo que no miente. Decídase no cuestionar los testimonios, creerlos. Hay gente que cuestiona los testimonios. Estaba recordando un periodista muy crítico de la palabra del Dios del cielo, y en una campaña de milagros, entonces él decía: eso es que les pagan, es que son payasos que simulan los milagros. Y él se dedicó a buscar algunas personas, porque él decía: esos milagros son ficticios, es un engaño. Pero él encontró que muchas personas testificaban, tenían certificaciones médicas de que habían sido enfermos y Dios los había sanado. Entonces él, cerrado de banda, dijo: ya sé, algunos les pagan, otros son payasos, pero algunos sí se sanan, decía él. Tuvo que reconocerlo con tal vez mucho dolor en su corazón. Algunos sí se sanan, dijo él, pero eso es un efecto psicológico. Los convencen de tal manera que ellos se sienten sanos. Es que tienen una palabra, es que tienen una convicción, pero eso es un efecto psicológico. Y él decidió ir al último día de campaña. El predicador había leído sus comentarios, y cuando lo vio allí cerca de él con sus cámaras listo, dijo: hermanos, tenemos la bendición de tener entre nosotros al hombre que sabe cómo suceden los milagros. Yo quiero pedir que pasen los paralíticos, pasen los cojos, pasen los que tienen cáncer, que este hombre les va a decir a usted cómo suceden los milagros, porque él asegura que es psicológico. Entonces haga el favor, señor periodista, pase por acá y ahí están los enfermos, ore por ellos. ¿Usted cree que el hombre se atrevió a pasar? No, porque una cosa es hablar, pero no podemos cuestionar tanto. Sencillamente tenemos que creer. Y la fe que nosotros tenemos en Jesucristo
lo dice la Escritura, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que yo le animo a que busque la presencia de Dios, a que hable con la gente que habla de milagros, a que escuche en la iglesia atentamente los testimonios, no los cuestione, créalos, afirme su corazón en que no hay nada imposible para Dios, pero tampoco habrá nada imposible para usted si usted puede creerle a Él, porque Él ha dicho que todo lo que pidamos creyendo en su nombre lo recibiremos. Espero que Dios te bendiga. La fe se desarrolla. La fe está en nosotros. Todos tenemos una medida de fe, pero podemos desarrollarla orando, leyendo la palabra con propósito, acercándonos a la presencia de Dios, pidiendo al Espíritu Santo, no dejando de congregarnos, estando atentos a todo lo que vemos en nuestra iglesia y a decir, ese es mi Señor. Y como dijeron los tiempos bíblicos, todo lo hace bien. Hace hablar al mudo, hace ver al ciego, sana el cáncer, quita tumores, endereza los huesos torcidos, transforma las vidas, saca del polvo al muladar, al pobre, y lo sienta con los ricos. Eso no es de la noche a la mañana, esa es una obra que Él empieza a hacer, a transformar. Pero todo el que permanece en Él y le cree, como estos ciegos que fueron hasta la casa, y aún con la pregunta directa del ¿creen que puedo hacer eso?, ellos dijeron, sí Señor. Él los tocó y fueron sanados. Que Dios te bendiga y que Dios toque tu vida y solucione los problemas que hay allí, porque tú eres un hombre, eres una mujer que le cree a Dios, y digo que el Dios del cielo honra su palabra, y en el nombre de Jesús de Nazaret recibe el milagro que necesitas. Si puedes creer en los milagros, y si te queda difícil creer, es porque te falta el toque de la unción, el meterte en la presencia, el insistir en el creer. Que Dios te bendiga, y espero haber dado respuesta a esas dos preguntas. ¿Cómo hacer para creerle a Dios y ver sus milagros? ¿Y qué hacer porque me es difícil creer? La otra pregunta que también puedo contestarla, son otras dos, y la puedo contestar en una sola, es ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento ordenaba matar a todos los enemigos? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento cubre todas las faltas? Hay un error de apreciación que lo voy a aclarar, pero primero quiero que usted mire conmigo en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, especialmente el capítulo 9, pero usted puede leer el capítulo 7 en adelante de Hebreos, y es lo que nos permite entender que hay un Nuevo Testamento, que hay un nuevo pacto, que hay un nuevo trato de Dios con los hombres. En el pacto antiguo, Dios se reveló únicamente, hizo revelaciones porque Él es soberano, pero prácticamente solo al pueblo judío. Ya a ellos les estableció ordenanzas, pero miren lo que dice, capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, y comienza a describir cómo estaba distribuido todo en ese lugar llamado el lugar santísimo. Pero así dispuestas estas cosas, versículo 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en toda la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas obluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Otro texto dice que así como en el culto antiguo había figuras que eran sombra de lo presente, así ahora hay otras aplicaciones. Ahora lo uso para explicar lo de el matar a los enemigos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Luego dice, usted lee con claridad, y dice que Cristo Jesús no entró como entraban los sumos sacerdotes cada vez para ofrecer sacrificio o ofrenda por sus pecados. Él entró una sola vez, pero no para, como dice la pregunta, para cubrir. Los toros y los machos cabríos cubrían. Cristo con su sangre preciosa quitó. Él no cubrió. Mírelo. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, escúchelo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El capítulo 10 empieza diciendo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Es sencillo, es leer y creer la palabra. Entonces, Cristo en el Nuevo Testamento no cubre las faltas o los pecados, los perdona porque con su sangre preciosa quitó el pecado. Los toros y los machos cabríos cubrían, pero no quitaban. Por eso vino Él con el solo sacrificio, no de toros y de machos cabríos, sino de su propia vida, y su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Otra cosa es que
uno pueda pecar y uno tenga un abogado para con Dios y pueda acudir a Él para pedirle perdón, y su sangre preciosa no tapa el pecado, lo quita, nos limpia de todo pecado. Ahora, como esta palabra dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley era la figura. Lo real fue lo que hizo Cristo. Amalek, uno de los pecados de las ordenanzas de Dios, que fue la causa de desobediencia del rey Saúl. Yo, cuando es un hermano, le agradezco que me mande el texto bíblico, pero no dice, solamente dice que él mandó matar. Y tal vez uno de los mandamientos más directos de matar fue cuando Dios envió a Saúl, y era una prueba, y Saúl tenía el orden de matar a todos sus enemigos, aún hasta las mujeres, aún hasta los niños. Pero parece que esa parte Saúl la cumplió. Lo que no cumplió fue de no tomar nada. Tomó los animales más gordos, tomó los mejores animales, tomó al rey para presentarlo ante su pueblo y tener su soberbia, su altivez de que él había vencido al rey. Es una especulación mía, pero es muy posible que si él perdona a los niños y a las mujeres, Dios lo hubiera visto con buenos ojos. Era una prueba, como cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Abraham estuvo dispuesto, y cuando él estuvo dispuesto, Dios le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, ya sé que me amas. Dios jamás pidió y jamás va a pedir el sacrificio de una vida humana. Pero Abraham lo probó, y Abraham estuvo dispuesto porque amaba a Dios y porque pensó: Dios me ha prometido darme una descendencia y Él cumplirá su palabra. Y él duró toda la noche en una angustia, en una manera de indagar cómo cumplirá Dios su palabra. Finalmente él dijo: no sé cómo lo cumplirá, pero sé que lo hará. Dios cumplirá su palabra. Aun si tiene que resucitar a mi hijo entre los muertos, Él lo hará. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero por otra parte, Amalek es el símbolo de la carne. Y Dios no quiere que usted permita la carne. Por eso hay dos pasajes en el Nuevo Testamento. Pudiésemos decir más, pero hay dos pasajes básicos, en Gálatas capítulo 5 y en Romanos capítulo 8, donde dice que el cristiano puede darle lugar al espíritu o darle lugar a la carne. Si le da lugar al espíritu, va a matar la carne en su cuerpo, en su corazón, en su alma, pero siempre va a vivir en la carne. La carne hay que matarla todos los días. No hay que darle un lugarcito a la carne, porque la carne se opone al espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5 que un cristiano que le da lugar a la carne va a encontrar que la carne se opone al espíritu, y o vive el espíritu en usted o vive la carne. Ese era el simbolismo de Amalek. Pero ahora Jesús, en cuanto a la parte humana, nos deja esto en San Mateo capítulo 5. Así que yo no cuestiono, yo entiendo el simbolismo, entiendo estos eran tiempos de la ley, y Dios permitió que el pueblo de Israel viviera esa circunstancia, dio esas órdenes, porque había un simbolismo. Amalek, repito, simboliza la carne, y para nosotros la carne es el enemigo de nuestra vida espiritual, no la de los demás, sino la mía. Ahora, el mandato para nosotros está en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo
y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo cambió las circunstancias, las determinaciones. Ya no es ojo por ojo. Esto es una aplicación interesante. Ya es no tener ese deseo de venganza. Romanos capítulo 12 llega a decir que yo puedo vencer con el bien el mal. Que si yo veo al que me ha hecho daño pasando una necesidad y yo lo ayudo, entonces el juicio de Dios vendrá sobre esa persona si no se arrepiente. Pero ¿cuántos cristianos han logrado que una persona reconozca a Jesucristo porque han perdonado? Ese es el mandato. Así que yo no me cuestiono qué pasó en el Antiguo Testamento, porque es un simbolismo. Yo me preocupo qué está pasando hoy en mi vida espiritual. Cuando ya Jesucristo dio su sangre preciosa por mí, cuando no hay ningún otro sacrificio, cuando su palabra se cumple, todo ha sido consumado. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso y soberano de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que pasó en el pasado, yo no soy de ese pacto, yo soy de este pacto, el pacto de la gracia, donde Él me dice, ore por sus enemigos, bendiga a los que lo maldicen, haga el bien, porque si tú haces lo mismo que le hace la gente, el mismo malo, Colombia ha sido famosa por eso. Algunos de los hombres más malos de Colombia amaban entrañablemente a su familia y por eso pudieron localizarlos y matarlos, porque amaban a su familia. Pero nosotros amamos nuestra familia, pero amamos a nuestro prójimo. Amamos a Dios y tenemos que amar lo que Él ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú eres un cristiano del nuevo pacto. Los cristianos del pacto antiguo estarán todavía sacrificando animales para poder cubrir el pecado, pero no lo pueden quitar, no pueden limpiar sus conciencias. Yo soy del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo me limpió, quitó el pecado de mi vida, anuló el acta de decretos que me era contraria, que era contra mí, y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Yo no tengo el mandamiento de matar, yo tengo el mandamiento de matar las enemistades, de matar la carne, pero de producir vida y dar vida. Espero haber contestado la pregunta. Somos cristianos del nuevo pacto. El tiempo de la gracia es el perdón para nosotros, pero es el perdón para los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que te ubiques en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en la gracia del Señor Jesucristo, y que entiendas
que lo del antiguo pacto, si tú lees Hebreos 7, 8, 9, 10, vas a encontrar que fue figura y sombra de lo que ahora pasó. La carne no puede convivir con el espíritu. ¿Hacemos morir la carne o hacemos contristar, apagar el espíritu en nosotros? Que Dios te bendiga. Recuerden, mis amados hermanos, que mañana lunes, con el favor de Dios, tendremos nuestro programa La Hora de Poder en Suldemaida Radio 106.9, 5 a 6 de la mañana, 106.9 FM en Armenia. Si usted está en otra ciudad, en otra nación, usted mira en Play Store, digita la palabra con Z Suldemaida, le sale la aplicación, le da a instalar, consume muy poco y ya usted podrá escuchar tranquilamente el programa. También nos puede buscar en el Face de la emisora, en el YouTube de la emisora, allí aparece nuestro programa. Algunas personas en nuestra misma ciudad donde hay dificultades, es extraña la radio. En algunas partes de Armenia no se coge bien el programa, entonces lo cogen bien con la aplicación. En algunos pueblos lejanos tenemos personas que nos escuchan en la Victoria Valle con un receptor sencillo. En Pereira, por el lado de Dos Quebradas, nos escuchan con un receptor sencillo, pero en muchas otras partes es con la aplicación. Así que le dejo la inquietud. Oremos. Soberano Dios, gracias por esta tarde preciosa, gracias por tus palabras, porque tú eres bueno. Yo quiero reafirmar, Señor, con estas preguntas, que soy un creyente del nuevo pacto. Estoy bajo el pacto de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret y soy llamado a amar, a perdonar y a producir vida. Y lo único que tengo que matar en mí son las enemistades y las obras de la carne. Gracias, Señor. Permite que tengamos una noche buena, un sueño tranquilo y agradable, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.